El doctor Manuel Carmona. Carmona es ortopedista en el Hospital de Ciudad Quesada, en San Carlos. Es oriundo de Santa Cruz, Guanacaste. Dice él que costarricense de nacimiento y guanacasteco, gracias a Dios. Nos va a contar de su vida y de su trabajo. Bienvenido. Bienvenido, Camilo, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Doctor Carmona, usted nació en Santa Cruz. Sí, señor, en Santa Cruz hice la primaria y la secundaria. Después ¿Y qué hacían sus papás? ¿Cuántos hermanos Mis papás son jornalero. Jornalero, y mi mamá ama de casa, de una familia de 8 hermanos. Y yo soy el mayor. No hay nadie médico en la familia. Fue una cosa que me nació a mí, porque no había ninguna inspiración. Tal vez la única inspiración fue que yo fui muy enfermizo pequeño, entonces acudían en esa época mucho a la unidad sanitaria. ¿Y qué enfermedad tenía? Era anemia. Anemia, y entonces el médico me dio como mucha confianza, y entonces ya acudíamos sin cita y sin nada, acudíamos de él y él gustosamente nos atendía y nos daba los medicamentos. Y siempre él me dijo, yo digo que vos vas a ser médico, y creo que le tomé la palabra. ¿Estudió la escuela y el colegio en Santa Cruz? En Santa Cruz, sí, señor. Y el primer año de universidad lo hice en Liberia, en la sede regional. Yo me imagino que con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones. Demasiado, Camilo, demasiado. Vengo de una familia piso tierra, totalmente pobre, pero tuve la bendición de que me dieron un poquito de inteligencia, y entonces a través de notas demostré a muchos amigos, sobre todo a un tío, que yo podía seguir adelante y que podía llegar a una universidad. Y entonces asumieron eso, y después el mejor atino fue que cuando ya entré a la universidad y ya me metí en carrera, solicité una beca, la cual fue otorgada por parte, entonces se puede decir que yo terminé mis estudios con una beca. Pero primero quería estudiar biología. Sí, señor. Es que en un principio yo viví una etapa muy difícil en la Universidad de Costa Rica. Existía la premedicina. No era como ahora que se entra directamente a la medicina, era premedicina. Y en la premedicina usted tomaba, por decir, una ciencia biológica, y usted podía estudiar todo, pero entrar a medicina era no solamente de notas, sino como que era de a dedo. Fue cuando vino, no sé si vos te has enterado, una huelga, cuando se tomó la Facultad de Medicina. Y estuvo involucrado el doctor Walter Muñoz, uno que fue diputado. Yo era del grupo de Walter Muñoz. Y entonces en eso volvieron a hacer una revisión. Entonces cuando yo no estaba ahí, yo estaba estudiando para biología. Entonces yo debo 3 materias o 4 materias para ser biólogo. Pero cuando vino esta toma de la medicina, de la facultad, entonces yo me aboqué a esto y tuve la oportunidad, al hacer una nueva lista de ingresos a la facultad, yo quedé ahí elegible. Fue cuando ya empecé a estudiar medicina. ¿Y cuántos años tuvo que pasar en la universidad? ¿Cuándo ingresó a la Universidad de Costa Rica y cuándo se graduó ya de médico general? De médico general yo me gradué en el 71. Sí, ya cuando era... No, perdón, 82. 82. En el 82, sí, señor. En el 70 me hice, ¿cómo es que se llama? Bachiller. Duró 12 años. Sí, porque yo en ese tiempo yo tuve que trabajar y estuve un año, yo hice la solicitud de entrar a la Universidad de Costa Rica. Durante esos 3 años yo no pude ingresar, y como que me desmotivé para poder entrar porque no alcancé. ¿Y en qué trabajó mientras tanto? Trabajé en una tienda, era dependiente de tienda. Entonces, pero lo más bonito, Camilo, y es una anécdota que yo siempre se los cuento a mis hijos, es que uno debe hacer las cosas por sí solo y no atenerse a nadie. Cuando yo hice en el 90 la solicitud para entrar a la Universidad de Costa Rica, hice el examen, yo vivía en Santa Cruz, muy difícil viajar a San José, entonces le dije a una persona conocida que me averiguara si yo estaba en el padrón. ¿En el 70? En el 70, en el 90. ¿En el 90? Ajá, sí, señor. Entonces, cuando él regresó allá, me dijo, no estás. Entonces yo me desinflé mucho, y eso, en el 93 volví a hacer la solicitud. Cuando yo hago la solicitud y voy a ver el padrón, aparezco con el carnet 91.
Entonces yo pregunto que por qué si yo estoy haciendo la solicitud en el 93, que fue cuando yo gané, y entonces en el 91 me dice, no, es que usted ganó el examen de admisión desde el 91. Nada más que usted no sé por qué no entró. O sea que sí había ganado esa amistad o por lo menos no averiguó y salió del paso. Y me dijo que no. Entonces yo hice doble examen de admisión y las 2 veces lo gané. Exactamente. Cuando termina de estudiar medicina, ¿hace servicio social? Sí, señor, me fui al sur. Yo ¿Dónde? nunca he sido profeta en mi tierra. Estuve en Neily y allí en Neily trabajé 1 año. Después me pasé a Ciudad Cortés, hice la solicitud para hacer el examen de especialidad después de 2 años y fue cuando gané el examen de residencia para hacer ortopedia, el cual lo hice en el Calderón Guardia. ¿Cuántos años tiene de estar en San Carlos? Ya tengo 26. 26. Sí, me considero sancarleño, me adapté muy bien, mi familia se adaptó muy bien y tengo, por decirlo así, tengo ya mucho arraigo en San Carlos. Sancarleños que yo vivo. Y ya va a Santa Cruz por dentro, ya voy por Arenal ya y nada Tilarán. más, sí, ya para ver a la familia casi que de visita, no porque no me guste, sino que me arraigué ahí, mi familia se adaptó muy bien y es un lugar donde se permite trabajar y creo que hay un ambiente sano todavía y creo que todavía lo podemos percibir bien. ¿Qué ha significado la medicina en su vida? Yo diría que es mi vida porque a pesar de todas las congojas y todos los problemas que tuve, siempre la enfrenté. Tuve como 2 veces durante mi carrera sentirme mal, no porque no me gustaba la carrera, sino que sentía que económicamente no podía estar ahí, porque era muy duro. Esta carrera es muy sacrificada, no se puede trabajar, solo hay que dedicarse a estudiar. Entonces uno no podía ofrecer ninguna otra cosa, o estudia. La ventaja fue cuando vino ya la beca, eso sí me tranquilizó un poco y fue cuando me interesé mucho. Pero para mí es la vida, yo sigo dándole mucho a esto y es indefinido. Me hace una gracia porque siempre se pensó que medicina se estudiaba para hacer dinero. Y no, desde la época mía la medicina es porque le gusta a uno. El médico que se apunta para hacer dinero creo que no debe estar ahí. Y son muy pocos, por dicha. Es un apostolado, una vocación. Yo digo que sí, Danilo, uno se compra ahí y ahí sigue. Yo no creo que uno vaya a renunciar. Porque tiene muchas cosas buenas y muy pocas malas, por dicha. Es una profesión sacrificada. Muy, muy, muy sacrificada. Mi familia a veces, ahora ya no tanto, Tiene pero que hacer muchas guardias, sí, disponibilidades. y todo para redondear un salario y vivir en una forma cómoda. Tal vez no de dinero, pero cómoda y tener sus cosas, hay que trabajar extras. Si uno no trabaja horas extras, con el salario no. Pero además por la ausencia de especialistas es necesario para Sí, los hospitales. Es muy necesario, pero a la vez, digamos, mi profesión, que soy ortopedista, es sumamente duro porque es una cosa que hay escasez y entonces el paciente, hay mucha demanda. Y esa demanda uno la vive, el médico la vive y uno no puede rechazar a un paciente y decirle que no cuando le llega a una cita y le dice, vea doctor, tengo cita con usted en el 2015 y no me siento bien, ¿qué hago? Entonces ahí es donde uno dice, no, yo soy médico. ¿Qué piensa de lo que ha venido ocurriendo con la Caja Costarricense del Seguro Social? En estos 26 años que usted tiene, por ejemplo, en San Carlos, ¿se nota el deterioro en el servicio? Sí, definitivamente sí hay un deterioro, no de la parte humana, porque esa parte humana cálida de la entrega para el trabajo sí, pero uno cada día se siente como más atado, como más vigilado, más perseguido, como que yo hago las cosas, pero a la vez tengo como toda la gente viéndolo atrás a uno a ver qué hago bien y qué hago mal. Entonces administrativamente te imponen un montón de cosas, te obligan a hacer esto, a veces estadísticas, a veces esto, usted le valoran tiempo laborado con tiempo ejercido. Entonces hay un montón de cosas, antes usted tenía libertad de ver los pacientes libremente, ahora ya le exigen unas patrones a seguir
que de alguna forma pues lo limita un poco para esa relación médico-paciente. Se ha perdido demasiado, que es lo más bello que hay en la medicina, la clínica. Poco tiempo para hacer clínica. ¿Qué cambiaría usted en la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Qué piensa que debe ser fundamental? Yo cambiaría una cosa que es la libre elección médica del paciente, donde vos, si vos tenés una afinidad conmigo y te sentís bien conmigo, ¿por qué no verte yo? Entonces yo creo que el médico mediocre debe desaparecer, pues nadie lo va a buscar, porque en la caja es muy sencillo, en la caja a usted le pagan, haga o no haga, usted tiene un salario. Entonces usted cumple o no cumple, no, el buen médico tiene que cumplir y dar más de lo que es eso, pero bajo su forma de dar más, no bajo una presión donde te dicen a vos, hay una lista de espera y necesitamos que des más consulta. Entonces esa más consulta es en detrimento tal vez de menos operar, o menos de valorar, o menos de ir a urgencias para estar, o sea, esa congruencia es la que yo diría que hay que corregir mucho y, no sé, y evitar esa persecución. Siento como una persecución, como que el médico no tiene esa libertad ya de La Caja trabajar. Costarricense del Seguro Social ataca a los médicos, los culpa de la crisis. Pues eso es lo que se dice a nivel general. Yo te soy sincero, yo no, gracias a Dios, en mi carrera he tenido muy poco problema y entre más largo me mantengo yo de la gente administrativas, entonces pues mejor. Pero siempre ha sido el descalabro. Yo siempre he creído que la pirámide nosotros estamos ahí y nosotros de ahí dependen un montón de cosas y giramos, pero hemos perdido muchísimo en el aspecto de que siento que tenemos no tanto pérdida de poder, sino capacidad para tener un poquito más de libertad de eso. Y además de, conforme avanza la tecnología, uno quisiera tener un poco más de tecnología para poder ejercer mejor su profesión, porque eso le da más armas a uno para poder ayudar al paciente, que es lo que no teníamos, pero que conforme avanza la tecnología, uno lo ve cuando viene a congresos, cuando viene a cursos, y todo es una maravilla. Cuando regresa uno a su lugar de trabajo, no tiene eso. Tal vez no es que sea eso el 100% para desempeñar, pero dice uno, falta aquí. Se ha hablado mucho de la ausencia de especialistas. ¿Se nota y se siente mucho esto en ortopedia? Diría yo que es una de las ramas fuertes que más se siente tal vez. Yo diría que la ortopedia no está dentro de las ramas básicas de la medicina, por decirlo así, como es cirugía, pediatría y ginecología, pero ya la ortopedia está como ese quinto, porque es demasiada la demanda, es demasiada. El país ha evolucionado muy rápido, demasiado trauma. En donde yo trabajo en San Carlos, la trauma es demasiado alta. Todos los días hay accidentes. ¿Y a qué atribuye usted esto? El licor, las licor, drogas, libertad, el exceso de velocidad. Exactamente. Y la mayoría de la gente tiene carros que pueden estar en buenas condiciones, no pueden estar en buenas condiciones, pero todo el mundo tiene carro. La gente anda intensa, todo el mundo corre, todo el mundo quiere esto hoy, quiero mañana, quiero esto, o quiero estar igual que todo el mundo. Entonces, creo que eso demanda más estrés y más demanda de eso. Hay más el licor. Yo creo que con la nueva ley de tránsito, no sé, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias al doctor Manuel Carmona, médico ortopedista del Hospital de Ciudad Quesada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Camilo. Vamos a un corte, ya casi regresamos. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja.
El doctor José Lobo Martínez es colombiano y tiene 22 años de estar en el país. Estudió medicina en Colombia, es de Barranquilla y llegó aquí para estudiar una especialidad y luego una subespecialidad. Y es una especialidad y una subespecialidad muy importantes. Con él podemos hablar muchísimo de la importancia, por ejemplo, de las disponibilidades médicas y sobre todo las guardias de permanencia. Bienvenido. Muchas gracias. Usted nació y creció en Colombia, en la costa. En la costa, sí, Barranquilla. ¿Y por qué después de estudiar medicina ya vino a Costa Rica? Es un hecho paradójico. En Colombia, cuando quieres hacer una especialidad, nos presentamos 5.000, 10.000 para 5 o 10 cupos. Entonces me enteré que en Costa Rica extranjeros se podían presentar y podía uno clasificar solamente, clasificábamos 10 y nos presentábamos 100. Entonces la matemática me dio y gracias a Dios participé y quedé. Llegó a Costa Rica hace 22 años. 22 años, sí. ¿Dónde hizo la especialidad aquí? Hice ginecostetricia en el Hospital México. Terminé y opté en el Calderón Guardia, otra se llamaba su especialidad de alto riesgo, se llama perinatología. Y después de ahí ya me quería ir, pero un colega me dijo que podía trabajar y me quedé, y la caja me aceptó y comencé a trabajar en la parte de Punta Arenas. Estuvo en Punta Arenas 9 años. 9 años. ¿Dónde? ¿Dónde trabajó allá? En el hospital. Sí. En el hospital de Punta Arenas. Sí. Organizamos el servicio de alto riesgo. Y ya después de 9 años consideré que ya era la forma de buscar más centros y me vine para acá y en el Hospital San Rafael de Alajuela, el viejo, ahí comencé a trabajar. ¿Por qué se quedó en Costa Rica? Porque ya 22 años ya usted se quedó aquí. Sí, primero que todo porque en la vida sentimental se me estabilizó aquí y tuve una buena relación y con el tiempo ya viendo la forma como está Colombia, con los nuevos códigos de trabajo de los médicos, con los nuevos métodos de salud, me era más fácil quedarme acá. Dos especialistas, usted y otro especialista, tienen que asumir todo lo que llega al hospital de Alajuela de alto riesgo. Hablemos un poco de ese tema y de cómo ustedes deben permanecer en el hospital, el tema de la guardia de permanencia y la disponibilidad. Bueno, generalmente yo hago son fines de semana. Si hago un sábado, no hago domingo a la siguiente, sino que descanso. Y entonces uno llega a las 7 de la mañana, los dos compañeros que han estado, por ejemplo, de guardia de sábado para domingo, y yo llego domingo, ejemplo, ellos me entregan los pacientes de más cuidado. Nosotros pasamos visitas, generalmente 60, 65 pacientes, hacemos los ultrasonidos necesarios, las cirugías necesarias que se tengan que hacer porque tienen algún factor de riesgo, y posteriormente seguimos viendo pacientes de emergencia, viendo los pacientes hospitalizados y atendiendo sala de parto. Se ha hablado muchísimo del tema de las guardias y hubo toda una polémica con un médico que ya entrevistamos aquí, el doctor Oscar Montero Guzmán, ginecólogo del Hospital San Francisco de Asís de Grecia, y él me decía que muchas no se entiende que un ginecólogo, y en este caso suyo con una subespecialidad en alto riesgo, es imprescindible en el hospital, que debe haber siempre uno ahí. ¿Considera usted que eso es así y que se maneja bien en el país, o se subestima la importancia de su especialidad? Bien, yo creo que la medicina, con salvar a un paciente, es como pagarle a 100 médicos. La vida humana es un acto que uno tiene todos los días, y cada vez que tengamos experiencia nosotros podemos ofrecerle mejores resultados al paciente. Nosotros como médicos especialistas definimos muchas veces, tenemos situaciones en que tenemos la vida del paciente. Tenemos que tomar una decisión. Y a veces esa decisión tiene que ser de atrás, en el sentido de que la especialidad le da a uno mucha cancha. Entonces un médico especialista se especializa en cierta área de la medicina para ser un buen profesional y dedicarle y darle la salud que el paciente requiera. Por eso nosotros, en la especialidad de nosotros, podemos estar en un momento de la guardia tranquilos, y a la vuelta de la esquina lo llaman una sala de parto, que hay una paciente que tiene su hijo bradicardia y hay que operarla de emergencia. Por eso las guardias son importantes. La guardia del médico debe estar ahí, porque en cualquier momento sale la emergencia.
En casos como el suyo, el que usted esté en disponibilidad y no en guardia de permanencia, es decir, en disponibilidad que puede estar a 15 kilómetros del hospital, que tiene hasta una hora de llegar, 5, 10 minutos, 10 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Es correcto. Yo quisiera que me regale algunos ejemplos de cómo eso es así de vital en el caso de un ginecólogo. Vea, por ejemplo, nosotros entramos a las 7 de la mañana, en punto, y a veces uno por cualquier cosa va subiendo las escaleras, ¿verdad? Y el compañero lo está esperando ya uno, ¿verdad? En la sala de operaciones. Porque en ese momento, entre el momento de entrega que él sale a las 7 de la mañana y 7:0001 que uno llega, se presentó la emergencia. Imagínese usted, si usted no está ahí, si un colega no está ahí, esa persona o ese bebé, esa mujer embarazada se puede morir. Y no son minutos, a veces son segundos. Nosotros a veces tenemos que hacer áreas de emergencia que muchas veces estamos vistiendo a la paciente subiendo el ascensor. Entonces no da tiempo para que un especialista esté haciendo una disponibilidad. Hay ciertas especialidades que jamás debe haber un especialista solamente de disponibilidad, debe ser de guardia. Y las guardias son de esas 24 horas. Ahora, la gente que no sabe, la gente de la parte administrativa, cree que se debe todo hacer con el mismo bloque. O sea, como si fuera un otorrinolaringólogo, algo igual a un ginecólogo. A un cirujano. Sí. Entonces hay ciertas especialidades que sí ameritan tener las 24 horas del día un cirujano. Y como uno es un ginecólogo obstetra, uno debe estar ahí. Porque lo que tiene uno es salvar una vida en cuestiones de segundos. Usted tiene 22 años en el país. ¿Siente que ha habido un deterioro en el servicio? Bueno, yo siento que el deterioro se ha venido con el tiempo, ¿verdad? Yo estuve en Punta Arenas y el hospital todavía estaba bastante bien. Ahora los veo en las tomas y una vez que estuve por allá y está muy deteriorado. La parte de la infraestructura está por los suelos. Y uno dice, bueno, como una persona que está encargada de esta parte, después de 10, 12 años, no se da cuenta de eso, o por lo menos denunciarlo. Entonces nosotros trabajamos muchas veces con material que no nos corresponde. Es decir, en el Punta Arenas teníamos hospitales, teníamos por ejemplo quirófano que se le metía el agua. Y uno sabía que se le metía el agua y lo que hacía era decirle a los jefes. Pero en una emergencia, y se le metía el agua al quirófano. Un aguacero en medio de una operación, sí, de una intervención quirúrgica, se mojaban. Se mojaban, sí. Gracias a Dios esas partes no sufrían tanto la invasión del agua, pero uno sentía al entrar que las normas de asepsia no se estaban cumpliendo. Y uno ponía la denuncia a los jefes inmediatos, porque uno decía, no puede ser que una paciente, un familiar de cualquiera de nosotros, puede estar en esa situación y puede contaminarse, puede infectarse. Y eso puede llevar a una morbilidad que le puede hasta ocasionar la muerte. Entonces, yo creo que en ciertas especialidades la disponibilidad no cuenta. Ahora, si la caja quiere, por ejemplo, ahorrar dinero para invertirlo en otras cosas, debe saber individualizar. Y debe invertir más en la formación de más especialistas. ¿Hay suficientes en ginecología? Bueno, que yo recuerde, nosotros los colombianos, los extranjeros, en ese tiempo, decíamos que era un material bueno, bonito y barato. Nosotros nos ponían la guardia que la caja quisiera y nosotros la hacíamos. Bueno, se sabe que internacionalmente para los residentes de extranjeros hay cierto número de guardias. Nosotros hacíamos 6, 7, 8 guardias. Y muchos de nosotros nos quedábamos, ¿verdad? Y la caja como que solventaba la cantidad de especialistas con nosotros. Cuando hubo un problema que la caja cerró la especialidad a los extranjeros, se comenzaron a ver los huecos. Ya nosotros, por ejemplo, los médicos extranjeros, éramos los favoritos para ir a la parte rural. Entonces la parte rural tenía especialistas y la mayoría descansaban en personal extranjero. Medio tico, decíamos nosotros, ¿verdad? Pero al quitar esa afluente de especialistas, ya la caja comenzó a sentir de que estaba quedando corto. El Colegio de Médicos, la Unión Médica, le avisaba a las autoridades de que podría haber un faltante con el tiempo. Y desafortunadamente se cumplió el vaticinio. Eso conlleva a que muchas partes alejadas no tengan especialistas. ¿Qué significa eso en términos de rescate de vidas, de calidad de vida,
de defensa de los derechos elementales de una mujer en estado de gestación en zonas rurales, en zonas donde no hay suficientes especialistas. El hecho de que no exista un ginecólogo a las 24 horas, ¿qué puede provocar en las mujeres del país? Bueno, el resultado es previsible, ¿verdad? Yo admiro a los médicos generales, ¿verdad?, que trabajan con alma, vida y corazón en esas partes, se juegan la vida, ¿ya? Y a veces tienen que tomar decisiones, atender un parto sin las condiciones especiales, ¿ya? Ahora, cuando nos llegan a nosotros, dice uno, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Si nosotros tenemos una medicina de tercer nivel, pero tenemos estructuras, ¿verdad? Yo creo que Haití podría tenerlas mejor que nosotros. Tenemos hospitales centrales muy bonitos, pero tenemos otros sitios en que la infraestructura falla. ¿Eso qué conlleva? A que, por ejemplo, si yo me formo como especialista y voy a ir a un sitio donde solamente hay una sala de parto mal equipada, es un elemento que se está perdiendo. Entonces debemos partir de que la infraestructura tiene que ir acorde con la complejidad que estamos nosotros tratando. Entonces por eso yo creo que se está fallando, ¿verdad?, en que los especialistas, ¿verdad?, también migren hacia la parte rural, pero que cuando migren a la parte rural tengan las condiciones mínimas para que puedan ejercer su profesión y brindarle la calidad de un servicio muy específico a cada paciente. Entonces, para resumir, los médicos requieren de mayor espacio, de mejor infraestructura, de mejores servicios, de una calidad en espacio físico mayor, y la caja tiene que invertir en formación de nuevos especialistas. De lo contrario, es muy difícil dar un excelente servicio, sobre todo en zonas rurales donde no hay especialistas. Sí, todo va de la mano, ¿verdad? Si hay una infraestructura adecuada y hay especialistas formados a tiempo, porque yo creo que la caja tiene un problema. Ella dice, necesitamos tantos ginecólogos, ¿verdad?, pero resulta que de los ginecólogos que tiene ella trabajando, ya 2 o 3 se están pensionando. Otra cosa, otros ginecólogos se van a la privada y otros ginecólogos tienen posibilidad de trabajar particularmente en la parte central, en la meseta. Entonces, esos son mano de obra especializada que jamás va a llegar a los sitios que se necesitan a nivel periférico. Entonces, uno como persona no cree en esas políticas, ¿verdad?, de ahorro, ¿ya?, quitándole plata a la salud, porque una vida humana vale todo el dinero del mundo. Muchas gracias al doctor José Lobo Martínez, ginecólogo con una subespecialidad en alto riesgo. Él tiene muchos años de trabajar en nuestro país, tiene 22 años en Costa Rica, se formó como médico en Colombia y se especializó en nuestro país, trabajó 9 años en Punta Arenas y ya tiene muchos años de estar en Alajuela. Gracias a Carlos Solórzano, a Alfonso Villalobos, yo no sé si ya le pude decir bien el nombre. Gracias también a Jonathan Rodríguez, gracias a Diego Alonso Blanco, a José Joaquín Chaverri, gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, que permite la producción de este espacio, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica Nacional. Recuerde que después de este programa tenemos El Loco de las Iglesias, que es un programa en el que hacemos un recorrido por templos de nuestro país, y que este programa se transmite los jueves a las 10 de la noche con retransmisión los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Usted puede seguirnos también los jueves a las 10 de la noche si usted no tiene Expert TV Canal 33 por www.belendigital.net. También le espero en el programa Peloteando en Radio Colombia de lunes a viernes a las 3 de la tarde por 98.7 FM y a mediodía en Radio Centro 96.3 FM. Gracias por estar con nosotros.